Listo, vamos a continuar entonces. Entonces, la condición corporal nos permite clasificar las vacas como porcentaje de muy flacas o muy gordas y en consecuencia el resto tendrá una condición corporal aceptable para que el grupo de vacas secas, para el grupo de vacas secas, las vacas muy flacas se califican con puntajes inferiores a 3 y las vacas muy gordas por encima de 3, 5 o 4. Normalmente se acepta que el 10% al 15% del grupo de vacas temporalmente esté por fuera del rango normal, ya que son vacas que van a tener diversos problemas como días abiertos prolongados e intervalo entre partos amplios. Entonces, la condición corporal también nos habla de la salud del hato y de la salud del animal como tal en el hato. Ahora, miremos aquí esta diferencia de condición corporal de dos animales que son netamente lecheros, ¿listo? Vemos la angulosidad que tiene la vaca lechera como tal, sin embargo, es mucho más marcada en esta condición corporal 1 que en esta condición corporal 2. Vemos también la condición del pelaje, que el pelaje en la condición corporal 1 es un pelaje mucho más opaco, es un pelaje que no se ve saludable, mientras que en el animal del otro lado vemos una condición de un pelaje más brillante, que se mira con un aspecto mucho más saludable. Vemos aquí en esta vaquita. Si vemos aquí en esta vaquita, tenemos una condición que se miran como ciertas laceraciones, parecido a veces a lo que le da de la sarna en los perros, ¿sí? Las vacas también tienen ácaros, entonces podría ser una condición también de alopecias nutricionales, porque cuando esos parásitos son constantes de los animales, ¿sí? Son normales de los animales que tengan ácaros, pero si se bajan las defensas por condiciones nutricionales, estos animales van a tener esa proliferación de parásitos. Luego, la salud de este animal con una condición corporal 1 o 2 de 5 va a ser muy mala. Y la salud de este animal con una condición corporal 3, 4 de 5 es una salud que es aceptable dentro del hato. Ahora, nos decía que en las vacas secas, eh, las vacas muy flacas se clasifican con puntajes inferiores a 3. Cuando hablamos en vacas que están en secado o en proceso de días abiertos para llegar a celos y posteriores montas y gestaciones. Sin embargo, no podemos generar la misma calificación en las vacas que están preñadas o en las vacas que están en lactancia, porque ha de ser necesario que estas vacas tengan una condición corporal mucho más alta para, para que, para que se generen los buenos resultados productivos. Entonces, en las vacas secas, esto es una vaca con condición corporal 1 de 5. Sin embargo, en las vacas gestantes, esta condición corporal de esta vaca aquí podría ser una condición corporal de 2.5 o 3.5, sin que eso vaya a ser que ese sea un animal que está en una condición corporal baja. ¿Listo? Ahora, si yo me pongo a comparar estos dos animales y los dos animales son secos, podríamos hablar que este animal que está a la mano derecha es una condición corporal 4, 5 o 4, que es un animal gordo para su condición de vaca seca. ¿Listo? Entonces espero que me hayan entendido el, el concepto. Un ejemplo de la utilización de la condición corporal puede observarse en las siguientes fotografías, donde se evidencia el cambio entre una época del año y otra época del año. Entonces, vaca con una condición, esta es una vaca de la raza Gir, lechero, eh, foto tomada el 11 de mayo del 2010 y esta el 19. Ahora sí. Sí, ahora sí. Esto la tecnología sí es otra vez. Del 19 de septiembre del 2010. ¿Listo? Ya el profesor lo ve a uno. ¿Dónde se hay que encender la cámara? Bueno, entonces,
Condición corporal la estamos viendo en épocas de verano. ¿Listo? En mayo, con pasturas bajas, podemos ver tanto el pasto como la vegetación que hay alrededor y la condición corporal que tiene este animal. Entonces tiene una baja de carnes, tiene una angulosidad, se le notan los huesos de los costillares, el pelo está hirsuto, digamos que pues ahí no lo vemos moviéndose, pero podríamos ver que tiene una condición como de actitud menos activa que en la otra foto. Pero en la otra foto vemos la misma vaca en el 19 de septiembre del 2010 y vemos el cambio tan tenaz que ha tenido este animal. Este animal fue un animal que se consiguió en esta condición corporal a un precio muy bajo, se le realizó un proceso de desparasitación, se le realizó un proceso de vitaminización y se le realizó una suplementación vitamínica y una suplementación con sales y alimentos, sales, esta no se le dio concentrado. Heno y enolaje, más que todo, era eh, alimentos deshidratados, ¿listo? Y pues bueno, su agua a disposición y todo. Se metió en esta misma ganadería, ya después se fueron trasladando para otros potreros que ya tenían la condición para brindar la cantidad de nutrientes que necesitaban los animales. Y mire el cambio en la condición corporal. Aquí vemos una condición corporal un 2 de 5 y aquí vemos una condición corporal un 4 de 5, hablando de que esta era una vaca seca. ¿Listo? Era una vaca perteneciente al horro que tenía que pasar a su etapa de reproducción con necesidades de subir más peso. Acuérdense que nosotros cuando tomamos las decisiones para preñar una vaca, no necesariamente tenemos que hablar de que el primer celo de la vaca es el que va a ser la preñez, ni el segundo, ni el tercero. Lo que nos interesa es la condición corporal del animal. Si es un animal que está por encima de los 350 kilos de peso, es un animal apto para ser un animal gestante, pudiendo ser en su primera etapa del celo esa reproducción. Sin embargo, pues es recomendable que ellos vayan teniendo sus etapas hormonales, igual que todo ser vivo, sin que en el primer celo o en el segundo celo vayan a ser preñadas. ¿Qué es lo que yo estoy apostando en una vaca que tenga buena condición corporal y buen ciclaje del celo? Simplemente estoy apostando en 21 días. Entre 21 y 28 días tiene que ser el ciclo normal, el ciclo estral de la vaca. Entonces, perdería 2 meses de producción, pero estoy obteniendo otros beneficios como es mejores pesos al nacer, mejor producción lechera de la vaca y no voy a tener partos distóxicos ni problemas a la hora del parto por permitir que puedan pasar esos 2 celos anteriores del animalito. ¿Listo? Ahora, lo que les digo también, es importante que manejemos los pesos y las condiciones corporales a ese momento de reproducción. Entonces, vamos a hablar cómo es la condición corporal 1. La condición corporal 1 es una condición corporal muy pobre, donde los huesos de la cadera y las últimas costillas, o sea, las apófisis transversas, estas apófisis transversas son las que se ven acá por debajo, ¿sí? De las costillas lumbares. Las costillas lumbares tienen una forma así como de T, donde tienen unas apófisis transversas que son prominentes y fácilmente palpables en unas condiciones corporales. Uno. Lógicamente aquí puse unas fotos de unos animales bien llevados, ¿listo? Para que se den cuenta los dos aspectos entre uno y otro. Y en las áreas de la cadera y el lomo no se detecta presencia de tejido graso. Es decir, en estas zonas de las áreas de la cadera no vamos a ver una condición de tejido graso que nos permita analizar que estos animales pueden tener una buena condición corporal. Acuérdense ustedes de la práctica que tuvimos el viernes, perdón, donde hicimos rutina de ordeño en una vaca con una vaca en producción, con una condición corporal muy buena, una 3 de 5, una 3.5 más o menos. Era una vaca en producción, sin embargo la otra vaca no estaba en producción, acuérdense que nos dijeron que era una vaca que estaba seca,
y que había tenido problemas de muda o de parasitosis también, que tenía problemas inmunitarios porque tenía papilomas, tenía las defensas bajitas y era un animal que en condición corporal estaba más o menos 2 de 5 o 1 de 5 para hacer una vaca seca, ¿listo? Entonces, esos análisis nosotros los tenemos que tener a veces por alimentación, a veces por transporte genético o a veces por condiciones de las enfermedades preventivas, del manejo preventivo de enfermedades nosotros dentro del mismo acto. Seguimos. Los huesos de la pelvis son agudos. Miren, agudos es el ángulo que yo hablaba anteriormente. Espérate que esto me deja escribir por acá. ¿Dónde está? Acá. Entonces, esto es un ángulo agudo. Es decir, un ángulo de 90 grados, de 90 y póngale grados. Estos son los ángulos agudos que vamos a ver en los huesos de la pelvis. ¿Listos? Lo mismo observamos acá. Ángulos agudos. Listo. Ahora, en una condición corporal diferente, pues ya miraríamos otro tipo de ángulos. ¿Listos? La piel de la zona es elástica y se separa sin dificultad con la punta de los dedos. Entonces, pieles elásticas dentro o sea, como que la piel está colgando, ¿sí? Eso es lo que se puede ver dentro de animales con condición corporal 1. Y el lomo presenta una profunda depresión, lomo hundido. Miren, miren estos lomos, como están acá. ¿Sí se dan cuenta? Que hay una depresión de los lomos por debajo de los costillares, que no existe ese abombamiento de carnes por debajo de los costillares. ¿Listo? Es condición corporal 1. Pasemos a la siguiente. Condición corporal 2. Son animales pobres. Bueno, digamos que aquí ya podemos ver un poquito de carnes. Este lomo cambia un poquito en condición al otro. Dice, las vacas con pobre condición corporal se les afecta no solo la tasa de preñez, son afectadas en su sistema reproductivo porque todo lo que consumen se va para mantenimiento. Luego no son animales que vayan a ciclar constantemente. Podemos tener bastantes días abiertos, es decir, el intervalo entre partos puede superar los 4 meses en los animales y no vamos a tener ciclos estrales de 21 a 28 días, sino vamos a tener ciclos estrales de 3 meses a veces o más. Entonces, el intervalo en las tasas de preñez, intervalo entre partos, la edad del ternero al destete y la ganancia diaria del ternero. Estos indicadores repercuten directamente en los ingresos de la empresa ganadera, lógicamente. La actividad alrededor de la base de la cola aún persiste, pero la cavidad alrededor de la base de la cola aún persiste, pero es pues menos profunda con algo de tejido graso que se puede palpar en la punta del espinazo, es decir, acá. Listo, ya podemos tener un poquito de grasa que se pueda palpar en esa zona. Y los huesos de la pelvis siguen siendo prominentes. Las últimas costillas aparecen algo redondeadas y se las puede palpar en su parte superior con una muy leve presión. Entonces miremos cuáles son los parámetros que nos hacen diferenciar una condición corporal 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver la 3. Es una condición corporal buena, aceptable. Mire esta vaca, se nos parece a la vaquita que teníamos allá. Se considera que vacas con una condición corporal mayor a 3 tienen un 29% de mayores tasas de preñez comparadas con vacas con una condición
oral menor a 2.5, ya no existe cavidad alrededor de la base de la cola y el tejido graso, y si bien es prominente, se palpa con dificultad en toda el área. Las caderas se pueden detectar solamente ejerciendo una leve presión y son redondeadas al tacto. Entonces, por ejemplo, vean ustedes que aunque esta condición corporal 3, lo que pasa es que las vacas llaneras tienen una condición o expresan una condición genética mucho más angular en condiciones corporales, o sea, son más huesudas que las vacas Bos Taurus. O sea, las índicos son un poquito más huesudas, se muestran un poco más las líneas angulosas. Sin embargo, démonos cuenta de una cosita acá, y es que este ángulo no es tan marcado, o digamos que aquí vemos más redondito esta cuestión, que no es lo mismo que pasaba en los otros animales que mirábamos unos ángulos más agudos. ¿Listo? Entonces ya es una condición corporal que nos hace ver que las carnes y el estado de salud del animal, pues es un estado de salud bueno, un estado de salud que nos puede ayudar con eso. Entonces ya tenemos una moderada capa de tejido graso, ya tenemos que las depresiones en el lomo ya no se van a notar tanto como en la condición corporal 1 o condición corporal 2. Este animal de aquí arriba yo lo miraría más que en una condición corporal 2 que 3. Este sí está de 3. ¿Listos? Condición corporal 4 es una vaca gorda, una vaca buena. Miren las angulosidades de esta vaquita acá. ¿Sí ven? Más redondita, miren esas carnes. Aunque es un animal para cría, estos son animales de cría en el municipio de Agua Azul. Estos animales son de la raza Limousin y estos de aquí atrás son de la raza Brangus. ¿Listos? Se observan y palpan con facilidad las cubiertas de grasa alrededor de la cola y la punta del espinazo. Entonces, la punta del espinazo y alrededor de la cola se palpan los apuntes de grasa que tienen que haber ahí, cubiertas de grasa. Los huesos de las caderas se detectan con presión más firme y su aspecto es netamente redondeado. Y la piel es muy suave y es extremadamente difícil de separarla. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a poner una inyección subcutánea, necesitamos que podamos tener esa separación de ciertas zonas. Y en animales de condiciones corporales altas se nos hace mucho más difícil. Esto no quiere decir que sea un problema, sino que tenemos animales con buenas condiciones corporales, lo que nos hace que tengamos buenas condiciones de alimentación. Acuérdense que las vacas gordas tampoco es que tengan una proliferación de celos muy buenas, porque digamos que si están muy gordas, muy obesas, no van a tener su ciclo estral normal por, por la misma generación de tejido adiposo en las zonas ováricas. ¿Listo? En el tendón ovárico y toda esta cuestión. Bueno, la piel es muy suave y es extremadamente difícil separar la conducta. Una gruesa capa de tejido cubre la parte superior de las últimas costillas, que se requiere mayor presión para palparlas. Condición corporal 4 y condición corporal 5 ya son animales muy gordos. Este es un animal de carne, un brahman blanco. Vemos que ya la base de la cola se encuentra como sumergida en una gruesa capa de grasa que existe alrededor de la cola, que es muy difícil palpar los huesos de la zona, de palpar los huesos de la zona aún con una fuerte presión. Se observa a simple vista cúmulos de grasa localizados en diferentes zonas, con los huesos de la pelvis que tienen un aspecto totalmente redondeado, y la piel está tensa y es imposible separarla con los dedos. Los huesos del área del lomo están cubiertos por una densa capa de grasa que no se puede palpar y aún con fuertes presiones. Entonces hace una condición corporal 5. ¿Listo? Ahora miremos aquí lo que son las enfermedades y su clasificación.
Hay una clasificación convencional de las enfermedades de acuerdo con el agente que las ocasiona, de manera que se pueden agrupar en enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, enfermedades metabólicas, enfermedades carenciales, enfermedades por intoxicaciones y enfermedades como traumatismos y otras más enfermedades. ¿Qué es una enfermedad de control oficial? Una enfermedad de control oficial es que por sus características de presentación y difusión afectan al comercio de animales y productos. Además, algunas afectan la especie humana, por esto son llamadas zoonosis. Enfermedades de control oficial, pero que no son zoonóticas, aftosa. Lo que les explicaba el otro día en la práctica, esas enfermedades no se van a pasar a los seres humanos, sin embargo, provocan grandes pérdidas en el comercio por las condiciones que generan en carne. Enfermedades zoonóticas, tuberculosis. Enfermedades zoonóticas, brucelosis. ¿Listo? Tener cuidado con eso. Leptospira también es zoonótica. Neospora también es zoonótica. Hay que tener cuidado, que se transmite entre especies. Enfermedades sujetas a programas de control oficial en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de las fincas ganaderas hay varias especies productivas, es necesario conocer cuáles enfermedades son sujetas a control oficial en Colombia. Hablaríamos de que en la especie bovina son fiebre aftosa, estomatitis vesicular. También es un virus, pero es lo que yo les decía. La estomatitis vesicular sí le da a los caballos. La aftosa no le da a los caballos. La aftosa solamente les da a los animales de pezuña. ¿Listo? Brucelosis bovina, tuberculosis bovina, rabia bovina. La rabia la transmiten los... se me olvidó el nombre científico de esos, pero son los murciélagos hematófagos. Los murciélagos tienen otro nombre. Los... parecido a roedores, pero es otra cosa. La encefalopatía espongiforme bovina llamada las vacas locas, que nunca se ha presentado en nuestro país. La encefalopatía espongiforme bovina generó muchas pérdidas económicas en Inglaterra y allá se transmite o se transmitió por un prión. El prión es un parásito de otra especie que se puede o que al consumirlo una especie diferente genera sintomatologías aparte. Por ejemplo, como pasan con nosotros con el cisticercus. El cisticercus es un gusano que hace muchos años estaba presente en los cerdos, ahorita ya por desparasitación y por controles de los mismos, ya es poco que se presente, pero en los humanos, en los cerdos se alojaba en los músculos, en el músculo normal de los animales, en el músculo esquelético, y en los humanos se aloja en el cerebro. Entonces, por eso ustedes ven mucha gentecita por ahí a veces en los pueblos, que es gente que camina así como con medio ladito, que no lo puede mover y que tiene problemas. Esa gente es porque pudieron haber tenido problemas, uno de polio y los dos por cisticercus, ¿listo? Que el cisticercus se come la mitad del cerebro, un pedacito, y pues eso se maneja con ivermectinas también y con desparasitantes sistémicos, se controla y se logra erradicar el paciente, el parásito del paciente, pero pues cuando ha hecho el daño ya es demasiado tarde. ¿Listo? Y la encefalopatía espongiforme pasaba por un parásito que estaba en las ovejas. En las ovejas estaba este parásito y en la lana de las ovejas, y las vacas consumían el pasto con el parásito que caía de la lana de las ovejas, y ese parásito se fue al encéfalo y generó el síndrome de las vacas locas. La encefalopatía espongiforme es que comenzaban a golpearse contra las cercas, comenzaban a golpearse en unas con otras y daban vueltas hasta que se morían ellas mismas del mismo dolor espongiforme, se causaban la muerte. Tendrían síndromes vestibulares, es decir, que comenzaban a dar círculos para todo lado. Esa enfermedad está erradicada por vacunación en Inglaterra, en el Reino Unido. Sin embargo, pues nosotros no hemos tenido problemas de eso nunca en Colombia. ¿Listo? Enfermedades que no están sujetas a programas oficiales de control.
Entonces hablaríamos de que son enfermedades que no están incluidas dentro de los programas del Ministerio de Agricultura y del ICA y por lo tanto no tienen presupuestos asignados para su prevención y control y erradicación, lo que hace que los ganaderos no encuentren con el apoyo oficial para, para estas enfermedades. Permítame un segundo. Gracias. Entonces, era lo que yo les hablaba, por ejemplo, de que el ICA y Fedegan, ellos no dicen que sea de obligación vacunar contra carbón o vacunar contra la rabia misma, sino que se manejan más bien en zonas endémicas, contra el tétano, por ejemplo, no vacunan contra el tétano, contra la leptospira, contra la neospora, no hay vacunas para eso. Entonces, cuando hay zonas endémicas donde se manejen estas enfermedades, pues lo que yo tengo que hacer es conseguir las vacunas por mi parte como ganadero y aplicarlas dentro de la finca. En este momento vale 25.000 pesos una dosis de 10 vacunas, así más o menos como esta. Esta es de 50 dosis, o de 100 dosis creo que es, de carbón. Entonces un tarrito así, pero el más barato que se vende es de 10 dosis, o sea, de 20 ml, donde aplico 2 por vía subcutánea, 2 ml por animal para el carbón. Yo puedo conseguir las vacunas, digamos, las conseguimos aquí en Sogamoso en Agrocentro, llevo las vacunas a mi finca y voy y vacuno contra carbón todos mis animales. ¿Listo? Pero no son enfermedades que sean sujetas a programas oficiales de control. ¿Qué más? Principales enfermedades que afectan el sistema reproductivo. Entonces, las enfermedades que afectan el sistema reproductivo, mire usted estos neonatos, esto es cuando salen así más o menos momificados o que hay en el primer tercio de la gestación existen abortos, yo podría pensar en enfermedades como neospora o leptospira. Y si tengo afectaciones en mi ganadería de ratas, si hay ratas en la ganadería, por ejemplo, las ganaderías que se encuentran al lado del río Chicamocha son muy tenaces a veces en esas cuestiones, porque no tienen control de roedores, podría pensar yo que existiría un leptospira o neospora que produce este tipo de animales momificados. ¿Listo? Entonces, las enfermedades venéreas, que son aquellas que se producen por el tracto reproductivo, eh, por cuestiones netamente reproductivas de los animales, son aquellas transmitidas específicamente a través de contacto sexual, siendo las principales la campilobacterosis genital bovina, antes llamada vibriosis. ¿Por qué? Porque el parásito es como un vibrio, la bacteria es como un vibrio, que es así como una lombriz alargada, eh, como les dijera, como una espiral. Y la tricomoniasis bovina. Estas enfermedades se producen en los medios por ingreso de toros, vacas o novillas infectadas por la compra de animales sin los exámenes que certifiquen que son negativos a la enfermedad. Lo que les decía el registro sanitario. Las enfermedades infecciosas sistémicas son aquellas que afectan la eficiencia reproductiva de los rebaños, también de origen eh, venéreo, que son brucelosis y leptospirosis. ¿Listo? Todas estas enfermedades afectan tanto a hembras como a machos, principalmente en su edad reproductiva, y la contaminación se da a través de fetos abortados, secreciones del aborto, inseminación artificial con semen contaminado, y algunas también pueden ser transmitidas por monta natural. ¿Listo? Miren, esto es una orquitis en un animal con brucela, en un macho con brucela. Aquí no se nota tanto, pero digamos que sí pueden ser inclusive más grandes. Ahora que si yo hago un examen reproductivo en este toro, sea esto o no sea brucela, porque digamos que la foto no es consistente con brucela. Es un agrandamiento testicular, pero no es consistente con brucela. Pero sí hay un alargamiento de estos testículos. Este es un animal que no me sirve a mí para, para mi ganadería, no me va a servir como reproductor porque vamos a tener problemas en cantidad y viabilidad de espermatozoides de estos animales. ¿Listo? Son unos testículos muy pendulantes que van a tener
opciones de que existan hematomas dentro de esos testículos que me puedan generar condiciones no aptas en reproducción. Ahora, principales enfermedades que afectan la producción bovina. Estas enfermedades pueden existir en diferentes partes del país y producen muchas pérdidas en la productividad y economía del hato. Incluyen enfermedades parasitarias que incluyen parásitos externos y externos. Hablaríamos de enfermedades producidas por Clostridium, como el carbón sintomático y el botulismo. ¿Listo? Hablaríamos de mastitis, de paratuberculosis, de leucosis, de pasteureulosis, de las mismas garrapatas, hablaríamos de babesia, de anaplasma, hablaríamos de tétano por el Clostridium tetanium, todas estas tipos de enfermedades parasitarias. La babesia y el anaplasma son la ranilla roja y la ranilla blanca, ¿listo? Esas son las enfermedades que las producen las garrapatas. Enfermedades carenciales son enfermedades carenciales aquellas que se presentan en los animales por falta de compuestos nutritivos como vitaminas y minerales. Entonces, falta de compuestos que no se van a encontrar en el pasto y que tenemos que adicionar nosotros a los animales por vía sistémica o vía parenteral. Enfermedades metabólicas, entre estas enfermedades se destacan algunas como la cetosis, la hipocalcemia, la hipomagnesemia y el síndrome de movilización de grasa, que se pueden presentar por falta del equilibrio en las dietas o suplementos nutricionales, sales minerales o complementos vitamínicos, sumado a que además los animales se sobreexplotan o se les exige mucho desde un punto de vista productivo. Ustedes dirían que las enfermedades carenciales y las metabólicas serían las mismas, pero no, porque es que lo que pasa es que en las metabólicas, uno es por deficiencias que existan dentro de la alimentación o suplementación que yo les manejo a los animales, y es cuando los animales tienen una hiper o una hipo de esas enfermedades. Es decir, existen los suplementos nutricionales dentro de la misma dieta, pero no son la cantidad suficiente y se provocan las enfermedades metabólicas. ¿Listo? Y la otra es las carenciales, es decir, que el animal no tenga síntesis de magnesio, no tenga síntesis de calcio, no tenga síntesis de fósforo. Entonces ya entraríamos a que el animal carece de ese mineral o que el pasto o que el suelo carece de esos minerales para aportarse a los animales. Entonces una cuestión es carenciales y otra cuestión son metabólicas. Y las otras enfermedades podrían ser las intoxicaciones que se pueden dar por algunas plantas que pueden causar intoxicaciones. Aquí tenemos los helechos, tenemos el rabo de zorro, la paja de burro, cola de venado, los bejucos, la misma cicuta, muchas cantidades. En realidad yo no podría identificar así a simple vista cuáles son las plantas que causan las intoxicaciones. Sin embargo, la que más conozco es el helecho y la dormidera. Son como esas, las que más. Y la cicuta también se conoce. Intoxicaciones por insecticidas, cuando dejamos organofosforados dentro de la finca, cuando hacemos control de plagas con organofosforados, intoxicaciones por alontanos, intoxicaciones por triptófanos, que son hongos que están en los concentrados, en las tortas de soya, en las tortas que se adicionan como complementos alimenticios. Y la otra es las intoxicaciones por sal que se producen cuando hay hambre de sal y no se tienen cantidades necesarias de agua disponible, entonces ya serían intoxicaciones por sodio más que todo de las sales. Y hay otras intoxicaciones en bloques multinutricionales que es intoxicaciones por cemento, cuando se humedece el cemento, y son intoxicaciones por carbamatos. Bueno, compañeros, eso es lo que teníamos para hoy. Mañana seguiremos mirando dentro de nuestras sesiones lo de las intoxicaciones por sal y por estas otras cuestiones. Por el momento no nos vamos a despedir porque vamos a mirar lo que son calidades de leche. Esto es de enfermedades, de lo de salud en el hato, y ahorita vamos a mirar las características de las leches. ¿Listos?
Hasta el momento, Profe, una preguntita. ¿Se conoce cuál puede ser la enfermedad que cuando el ser humano consume carne se le daña la piel? no sé, pero Profe, porque yo conozco ya dos personas que han comido carne, una en Eliano y otra en Bogotá. ¿Se acuerda de un actor hace unos años que se le dañó la piel por comerse un pedazo de carne? no Y yo sabría. conozco a otro amigo de Eliano que también comió carne y se le dañó la piel. Porque es que lo que pasa es que una enfermedad que pueda causar eso, pero es que es una enfermedad que es muy tenaz porque eso puede causar hasta la muerte, es la tuberculosis. La tuberculosis bovina puede causar esas laceraciones de tipo que salen, por ejemplo, como la tuberculosis en los cerdos, que le salen manchas rojitas en forma de rombos en la piel, tanto a los seres humanos como a los, mm, a los mismos animales también. Pero digamos que ese daño de la piel en la tuberculosis sería una sintomatología de lo más mínimo que podría causar, porque es que puede causar enfermedades hepáticas, cirrosis hepática, puede causar intoxicaciones renales, puede causar fiebres intermitentes y ya causa la muerte por colonización de la misma bacteria, ¿listo? Hablando de la tuberculosis. Entonces, que se les dañe la piel, pues sería algo mínimo. Ahora, que yo conozca una enfermedad, que la sintomatología patognomónica o que la sintomatología en sí que tenga más afectación sea por el consumo de que sea, que se daña la piel, no, no sabría. Pero podría atreverme a decir que sería tuberculosis. ¿Tienen alguna otra pregunta de esto de salud? Porque ahorita volvemos a entrar o sea, apenas se nos apague aquí la sesión, entramos a ver lo de calidades de leche. Bueno, gracias, profe. ¿Alguien tiene preguntas sobre lo de la parte de salud? Hola, señora Yuli. ¿Profe? Señora Luz Mary Fernández, cuénteme. Sí, señor, buenas tardes, profe. Una preguntita es para preguntar acerca de los granos que llamamos comúnmente mezquinos en las éticas de las vacas. Pero lo que pasa es que hay veces que unos pueden ser mezquinos y otros pueden ser los mismos papilomas. En realidad yo no he visto mezquinos dentro de las vacas. Yo lo que miro son papilomas y los papilomas tienen ubicaciones en varias partes. ¿Listo? Pueden tenerlos en las tetas de las vacas o pueden tenerlos en otras zonas como el cuello, como la misma boca por debajo de los labios. Pero más que todo son papilomas, tanto como mezquinos yo no he visto. Igual, en el caso de que ustedes vean que es algún tipo de infección por mezquinos, entonces estaríamos hablando de una colonización micótica de hongos que se podría manejar. Eh, Algo que yo aprendí en el llano es una crema que hacen con azufre. Entonces cogen el azufre y lo revuelven con un poquito de vaselina, con un poquito de aceite y lo aplican sobre esas zonas que tengan hongos, que tengan sarnas, que tengan zonas alopécicas por parásitos, ¿sí? Eso funciona muy bien. Si ya son papilomas, hay que manejarlos para sistema inmunitario. Entonces lo que tiene que saber uno es diferenciar sobre una lesión y la otra, ¿listo? Bueno, profe. Hay, Vale. profe, otra preguntita ya que habló del azufre, profe. ¿Qué puede traer contraindicaciones cuando uno normalmente le aplica 1 kilo de azufre a un bulto de sal para echarle al ganado? Lo que pasa es que las condiciones de aplicación dentro de las sales minerales están basadas en los porcentajes de requerimientos del animal. Entonces, digamos que 1 kilo de sal para 1 kilo de azufre para un bulto de sal es bastante, lo que podría causar intoxicaciones por altas dosis del mineral. ¿Listo? Entonces es más como el control de las raciones dentro de la dieta del animal lo que tendríamos que manejar. Yo Pues tengo por ahí unas diapositivas donde hablamos sobre las relaciones para hacer sales minerales. Se las voy a mostrar mañana, ¿listo? De nutrición. Gracias, profe. Vale. Buenas tardes, profe. Hola, Willington. Disculpe una pregunta. Señor. Cuando una vaca se mama,
¿Tiene alguna cosecha